Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Te damos gracias, Señor, por darnos la vida, por concedernos hoy reunirnos y escuchar tu bendita palabra. Después de este tiempo de adoración, Señor, nos acercamos a ti confiadamente por los méritos de Cristo, por su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado y toda maldad. Señor, no podríamos presentarnos directamente ante ti si no fuera por Jesucristo. Jesucristo, con su obra, con su sacrificio de sangre, con su cuerpo molido en la cruz, nos abrió el lugar santísimo para poder ofrecerte adoración, alabanza, para escuchar también tu bendita palabra. Gracias por este tiempo. En tus manos de amor estamos, Señor. Amén. Que Dios les bendiga a todos mis queridos hermanos, amigos. Es una alegría estar de nuevo ya en el momento de la predicación de la bendita palabra del Señor. La he titulado La religión, un camino de muerte. Y aquí me estoy refiriendo a todas las religiones creadas, fundadas, impulsadas por los hombres, por los seres humanos. Todas las religiones son el esfuerzo humano para querer encontrar a Dios, para salvarse, para encontrar paz en su alma, en su corazón. Pero el ejemplo que hoy tomaré en la Sagrada Escritura es más bien un ejemplo de una religión local, el fariseísmo. Y por favor, le pido que se quede hasta el final porque hablaré aspectos que muy pocas veces hemos hablado acerca de lo terrible en cuanto a consecuencias y en cuanto a la esencia de lo que es la religión, como un esfuerzo humano para salvarse o para llegar a Dios. El ejemplo local, decía, es el fariseísmo en las Sagradas Escrituras. ¿Quiénes eran los fariseos? Pues era un grupo, una secta, un grupo sectario apartado que creía ser herederos de la enseñanza de la ley de Moisés. Creían que su padre espiritual era Abraham, creían en las tradiciones de sus antepasados que se derivaban también de la ley de Moisés, pero que habían ampliado en otros escritos, en otras costumbres, en otras tradiciones orales y que se venían enseñando de generación en generación. Señalaban la importancia de guardar el día de reposo. Para ellos era algo muy importante. Creían también en la inmortalidad del alma. Ahí había habido ya una contaminación de la filosofía griega platónica, porque en las Sagradas Escrituras, cuando vemos en el relato de la creación, cuando Dios crea al hombre, lo crea un ser viviente y lo crea precisamente con un cuerpo, con alma y espíritu, pero su alma no era antes, ya existía en el depósito de las almas, como lo enseñaba Platón. Realmente en el momento que Dios creó al hombre y crea a las personas es cuando crea al cuerpo, pues crea el alma, crea el espíritu. Pero ellos creían en la inmortalidad del alma. También creían en una recompensa
pero también castigos de acuerdo a la obediencia de sus creencias, de sus tradiciones, de su religión. Creían en la resurrección. Es interesante que creían en la resurrección. Creían, al contrario a los saduceos que negaban la resurrección, creían en la obligación también de obedecer al pie de la letra de la ley y de sus otros escritos y de sus otras tradiciones orales, creer y obedecer las tradiciones obligatorias, religiosas, como oraciones, ritos también de adoración, lavamientos, purificaciones. Y estaban incluso dispuestos a obtener influencia política en la vida de Israel. Pero lo que nos enseña la Escritura es cabalmente que aunque creían muchas cosas religiosas, creían muchos de los aspectos de la ley de Moisés que fue dada por Dios y que se reveló al pueblo de Israel acerca de lo que Dios quería y demandaba de ellos. Pero la Escritura nos hace ver que prácticamente el fariseísmo era una creencia, una religión local que conducía a la muerte. Escuche bien lo que estoy diciendo, que conducía a la muerte. Es más, que tenía trasfondos diabólicos y que también tenía la influencia de Satanás mismo, no solo de los demonios. Por eso le pido su atención, porque las religiones, las vamos a explicar más adelante, tienen características que en apariencia pueden ser buenas, de bondad, de moralismo, de ética, pero realmente son un camino de muerte. Y vamos a centrarnos en un pasaje que es conocido. Es conocido por los cristianos evangélicos porque está en uno de los evangelios que leemos casi desde el principio de nuestra conversión. En el Evangelio de Juan, y uno de los capítulos que más leemos es el capítulo 3, donde se encuentra el texto famoso de la Escritura, Juan 3:16. Y vamos a buscar un pasaje donde no lo leeré todo. Es un pasaje que es del dominio de la mayoría de los creyentes. Tomaré algunos aspectos, lo interpretaré en su contexto y descubriremos ahí una vez más lo que ya he explicado al principio, pero con la evidencia escritural y con el ejemplo de un hombre. Vamos entonces a descubrir la primera verdad bíblica. La vivencia religiosa no salva. El que alguien viva exactamente su religión, el que la practique, el que experimente, el que haga sus ritos y sus enseñanzas, esa vivencia religiosa no salva. Juan 3:1 en la primera parte dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Fariseos, ya dije a grandes rasgos lo que creían, lo que practicaban, pero que al final es un camino de muerte. Nicodemo, al igual que los otros fariseos, se consideraban celosos guardianes de la ley de Moisés. Nicodemo, al igual que los otros fariseos, creían que podían realizar oraciones que agradaban a Dios, ritos que agradaban a Dios, prácticas religiosas que agradaban a Dios, pero Nicodemo se va a encontrar con una gran verdad que revela Jesucristo, que él no era salvo, que su religión local, el fariseísmo, no le estaba llevando a la salvación, sino a la muerte eterna. Y le va a enseñar, le va a demostrar que es un hombre que no conoce a Dios. Las religiones no conocen a Dios. Los religiosos no conocen a Dios. Conocen su religión, conocen sus prácticas, sus ritos, sus creencias, sus tradiciones, pero no son salvos. Así que había un hombre, en singular, de los fariseos, y quiere decir que nos va a hablar de alguien importante, alguien destacado, precisamente en el área de la religión, y que se llamaba Nicodemo. Victoria del pueblo quiere decir el nombre de Nicodemo. Interesante, pero no tenía victoria en su vida espiritual y de relación con el verdadero Dios. Así que Nicodemo era un hombre
que vivía o trataba de vivir una vida moral, ética, que enseñaba lo que creía y participaba de todos los ritos, de todas las ceremonias, de todas las prácticas religiosas, de todas las tradiciones que se enseñaban en el judaísmo. Y por cierto, ya el judaísmo un poco tardío, que ya no era específicamente guardar exactamente la ley de Moisés como está descrita en los primeros 5 libros, que se le llaman libros de la ley. Participaba en un lavamiento de purificación, como mencionaba. Pero esa vivencia religiosa, el Señor Jesucristo le va a demostrar. Tú vives esa religión. Tú experimentas lo que esa religión te manda a que hagas, pero no eres salvo. No conoces a Dios. Eres un pecador no perdonado. Eres religioso, pero no eres alguien que ha tenido un encuentro con el Dios verdadero. A todas las personas, y eso se lo digo a usted, mi querido hermano y hermana, para que usted pueda comprenderlo y por favor trasladarlo y decirlo a seres queridos, amigos, parientes, compañeros de trabajo, que son religiosos y que tienen una buena intención y que usted con mucho amor, con mucha compasión, les va a decir que realmente su religión no les está llevando a Dios, que su religión les está llevando a un camino de muerte, que no son salvos, que son pecadores no perdonados. Es necesario decirlo. Jesús confrontó a Nicodemo y puedo leer al releer ese texto, que es un lenguaje fluido, es una conversación fluida, sincera y sin duda muy tierna de parte de nuestro Señor Jesucristo, con mucha compasión, con mucho amor, porque era un hombre interesado en buscarlo y quería escuchar algo acerca de él, porque le decía: sabemos que tú eres alguien que viene de Dios y eres un maestro del cielo. En otras palabras, porque si alguien enseña como tú y hace lo que tú haces, no podría hacerlo si no viniera del cielo, viniera de arriba. Y él trata de buscar empatía y él trata de decirle: bueno, quiero aprender un poco más, pero yo soy un fariseo. Luego el Señor le va a demostrar una segunda verdad que se encuentra en el texto, que la posición religiosa que cualquiera tenga tampoco le salva. Porque en las distintas religiones, y no voy a mencionar a ninguna porque hay muchas, podría mencionar las más grandes a nivel mundial, pero no las voy a mencionar. Ustedes conocen alguna de ellas y en nuestro contexto guatemalteco, latinoamericano, sabemos qué religión nos ha precedido y desde hace muchos años, 500 años, pues llegó a nuestras tierras cuando todavía no se tenía más que las creencias y las cosmovisiones incas, mayas y aztecas. Pero dentro de toda religión hay grados, hay escalones donde se supone que el hombre que va perfeccionándose en su religión va ascendiendo de categoría, de orden, de autoridad y va creciendo en su conocimiento espiritual, religioso, y por eso merece más autoridad y llega a tal punto que tiene la capacidad o la autoridad para poder enseñar a otros y convertirse en un líder. En todas las religiones hay jerarquías, en todas las religiones, hasta las más primitivas, hasta las más ordenadas y estructuradas y organizadas, como lo hay algunas a nivel mundial hoy. En el caso de Nicodemo, cabalmente él tenía una posición religiosa muy importante. El texto dice en Juan 3:1, en la segunda parte, principal entre los judíos. Esa palabra principal en el griego significa, era un dirigente, no era un practicante asistente, no era alguien que simpatizaba, no. Él era dirigente dentro de la organización religiosa farisaica. Él tenía autoridad. Él era un líder de los judíos. Y por cierto, era muy conocido porque era principal dentro de los judíos. Era muy respetado. Era un hombre muy importante, religioso. Pero Jesús le va a decir: tu posición religiosa no te salva.
Estás en la misma condición de cualquier otro hombre pecador. Tú estás tratando de hacer cosas buenas, obras buenas, pero si no vas en el camino correcto de la revelación de Dios, de los caminos del Dios verdadero, entonces tus obras resultan ser como trapos de inmundicia. Resulta ser como basura. Resulta ser como suciedad misma. Resulta como abominación delante de Dios. ¿Por qué? Porque un pecador que intente ofrecer a Dios algo para agradarlo y no en el camino correcto, entonces eso resulta en rechazo y en abominación del Dios santo, justo y misericordioso. Entonces era muy importante, pero la posición no salva. Entonces, muchas personas a nivel mundial se les conoce como los patriarcas, en una religión mundial muy conocida. A otros se les puede llamar como papas, en otra religión muy importante en el mundo. A otros podrán tener otros nombres. Y dentro de algunas sectas que aún se llaman cristianas, también tienen ciertos cargos, como superintendentes o como ese tipo de cosas de jerarquía, pero esa posición no lo salva, porque está dentro de la misma religión que no lleva a Dios, sino lleva a la muerte, a la condenación. Ahora, en cuanto a la conducta de Nicodemo, puede ser que sea uno de los pocos fariseos que era sincero, que de verdad procuraba ser una persona recta e íntegra, pero Jesús le dice, eso no te salva. Y el hecho de que haya sido elevado a una posición de autoridad, de liderazgo, de dirigente incluso, muy conocido, tampoco. Mayor responsabilidad tienes y mayor condenación. Interpretando, tendrás, porque se supone que el que más autoridad y conocimiento, entre comillas, tiene, más responsabilidad tiene. Y es porque está preparando a otros para que sigan haciendo prosélitos en sus religiones. Si está escuchando a alguna persona que no es cristiana, mi querido amigo, cualquiera que sea su religión, su creencia, y alguno dirá, pues yo no soy religión, yo creo estas otras cosas, pues también eso se le llama religión ahora. Incluso el ateísmo es una especie de religión, porque usted cree sus propias ideas respecto del concepto de Dios, del no Dios. Y que el Dios fue creado a la imagen del hombre. Cualquiera que sea su creencia, si usted cree en algo, usted también es religioso. Claro, no de las religiones explícitas, como existen muchas. Usted no es salvo, usted es un pecador no perdonado. Alguien dirá, bueno, pero si no he hecho tantas cosas malas, ¿han codiciado alguna vez? ¿Han mentido alguna vez? Con eso es suficiente para ser condenado e ir al infierno, porque Dios es justo, es santo, y Él ha dado la ley y ha dado el conocimiento de su palabra, y luego de lo que es más importante, la revelación de cómo ser salvo. Igualmente, todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado, por un hombre entró el pecado, y por el pecado vino la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos son pecadores. Me gustaría que usted, amigo, que no es cristiano, o usted, hermano y hermana, que tiene familiares que no son nacidos de nuevo, cristianos, evangélicos, nacidos de nuevo, y van a otra religión creyendo, pues les diga, ¿por qué no lees Romanos capítulo 3? Y se van a dar cuenta que no hay ni un solo hombre que haga el bien, que busque lo bueno, que haga lo recto, que sea impecable, intachable ante Dios. Todos somos pecadores. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Nosotros somos pecadores. Todos los seres humanos. Fuimos constituidos pecadores desde nuestro nacimiento. Y después nos dimos cuenta que era verdad, porque, bueno, cuando ya venimos a Cristo, ¿verdad? Que el hombre realmente, aunque trate de guardar la compostura y trate de ser civilizado y trate de hacer buenas obras, realmente hay muchos pecados que comete de pensamiento, de acción y de omisión. Y el hecho de practicar solo la religión es un gran pecado porque está rechazando
al Dios vivo. Es una incredulidad y una abominación. Si usted dijera, yo no he cometido ningún pecado, lo cual es mentira ante las Sagradas Escrituras, el hecho de que usted practique una religión, usted está ofendiendo a Dios, usted está ofendiendo al Señor, Dios Todopoderoso, a Jesucristo, el Salvador del mundo, a Dios Espíritu Santo, a Dios Hijo, a Dios Padre. Usted lo está ofendiendo y usted está rechazando la revelación para ser salvo. La está rechazando. Soy religioso, no he hecho nada malo ante Dios. Muy bien, está practicando desobediencia, está practicando abominación, está practicando incredulidad hacia el Dios verdadero. Vemos en esta historia y en este pasaje otra verdad, siempre en la línea de que la religión es un camino de muerte. El conocimiento religioso que se tenga tampoco salva. No salva. Ya dijimos, ni la vivencia religiosa, como la vivía Nicodemo el fariseo, ni la posición religiosa nos salva, como la tenía Nicodemo entre los judíos, y tampoco el conocimiento religioso que él tenía no salva. Ningún conocimiento de cualquier religión salva. Ninguno, absolutamente ninguno. Porque la religión no es la revelación de Dios en Cristo, sino la religión es un esfuerzo inútil. Es el ídolo más grande que construye el hombre, su religión. Las religiones son los ídolos más grandes que se contraponen al Dios verdadero. Por eso las religiones son caminos de muerte. No crea las mentiras de Satanás, las mentiras de los religiosos que dicen que todas las religiones llevan a Dios. Mentira. Son camino de muerte. Son incredulidad. Son obras vanas e inútiles. El conocimiento religioso nos salva. Juan capítulo 3, versículo 10 dice, Jesús le respondió a Nicodemo, y tú eres maestro de Israel. No dijo maestro de los fariseos, sino de Israel, porque ellos se consideraban los guardianes celosos de la tradición, de la ley de Moisés. Y tú eres maestro de Israel y no lo sabes. Tú que has leído la ley, tú que has practicado la religiosidad o las prácticas religiosas, tú que practicas las tradiciones de tus padres, las tradiciones de los ancianos, tú que practicas los lavamientos y las purificaciones, no sabes cómo entrar al reino de Dios. La religión te ha cegado, Nicodemo. Tu secta, la religión local del fariseísmo, te ha cegado. Estás en el camino equivocado. Es un camino de muerte. Porque si tú te consideras un maestro que conoce la ley de Dios, deberías saber cómo se puede y se debe llegar únicamente, la única manera para llegar al Dios verdadero y ser salvo. Pero no lo sabes, Nicodemo. Nicodemo, sé que me podría decir muchas porciones de la ley de Moisés. Sé que me podría decir muchas oraciones o plegarias que repiten. Sé que me podrías enseñar acerca de varias prácticas religiosas, lo sé. Sé que me podrías presentar tus credenciales de que eres un líder. El hecho de que usted tenga un carnet donde diga que es miembro de una iglesia, eso no lo hace salvo. El hecho de que una persona tenga una credencial que es dirigente de una de las organizaciones religiosas más importantes del mundo, eso no lo hace salvo. No lo hace salvo. Imposible. No se puede hacer salvo. Nicodemo estaba perdido. Claro, estaba tratando de buscar. Cuando Jesús le hace una declaración maravillosa, extraordinaria, le dice, tú tienes que nacer de nuevo, del agua y del espíritu, para que puedas entrar en el reino de Dios. Tú tienes que tener que abrirte a la revelación, dejar tu religiosidad, abrirte en humildad. Dios se revela a ti. Y ahora sabemos que la máxima revelación de Dios es Jesucristo, el Hijo de Dios, y que es el camino, la verdad
y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Entonces le dice, tú tienes que abrirte sencillamente y dejar tus obras, dejar tu autosuficiencia, tu vivencia, tu experiencia, tu autoridad religiosa, y sencillamente creer como un niño para que nazcas de nuevo. Y él está tan enredado en el asunto que le dice, pero ¿cómo me puedo meter, siendo ya viejo, me puedo meter en el vientre de mi madre y nacer de nuevo otra vez? No, Nicodemo, no te estoy hablando de esa forma, sería imposible. Te estoy hablando de un nacimiento espiritual, de un auténtico encuentro con el Dios verdadero, de un encuentro donde serás salvo conociendo al Señor, pero te reconocerás que eres pecador, porque cuando tenemos la revelación de Dios, inmediatamente vemos nuestra inmundicia, nuestra pecaminosidad, nuestra fragilidad, nuestra bajeza. María, que era una mujer piadosa, una mujer que obedecía al Señor, que era temerosa de Dios, cuando tuvo la aparición del ángel, del arcángel, y lleva un mensaje de Dios, cuando esa revelación acontece a ella, en ese momento ella alaba a Dios, eleva un cántico maravilloso, pero reconoce que hay bajeza en ella, que ella no es una persona merecedora de nada, que ha sido la pura gracia y la pura misericordia de Dios que la escogió a ella, y no por sus buenas obras, sino porque Él decidió escogerla. Nicodemo, tienes que reconocer tu pecaminosidad, tu bajeza, que tus pecados no son salvos, y que eres aunque intentas ser un buen hombre y un buen religioso, no sabes. Maestro, en todas las religiones hay grandes maestros por aquí, grandes maestros por allá, grandes maestros por allá, y etcétera, etcétera, pero no conocen a Dios, no son salvos. La manera sencilla de ser salvo, la Biblia, la palabra de Dios escrita, la revelación de Dios escrita, nos lo enseña. Así que pese a todo el conocimiento vivencial, religioso, pese al liderazgo que tenía, Nicodemo no era salvo. Era un pecador no redimido como cualquier otro. Nicodemo, así que eres un rabino, pero no lo sabes. No sabías nada. Se puede ser muy religioso. Se puede estar en la parte más alta religiosa. Se puede decir que hay un líder a nivel mundial de toda una religión, pero no conoce a Dios y no es salvo, sino ha ido en el camino correcto, el camino de la revelación. Cuando acontece la revelación, esta anula, destruye. Hay una abolición de la religión humana. La religión es un camino de muerte. ¿Por qué? Porque es una creación humana, es un ídolo. Escuche bien, esto quizás nunca lo había escuchado. Por eso le pedí que se quedara hasta el final. La religión es un ídolo porque es una creación humana, diseñada por seres humanos. Organizaciones inventadas, diseñadas, creadas por hombres. La religión es una idolatría. Todos los pecados desagradan a Dios, pero la idolatría es uno de los más perversos. La religión es un camino de muerte porque es el resultado de los anhelos, deseos e intenciones de los hombres. La religión es un camino de muerte porque son obras que vienen del egoísmo, la autosuficiencia del hombre. Cuando él crea su propia religión, le está diciendo el Dios verdadero, no. Claro, implícitamente estoy hablando. Le dice, no, esto es y por aquí me voy. Reitero, todas las religiones no llevan a Dios, llevan a la muerte. Escuche bien lo que voy a decir ahora, en este momento. ¿Sabe que los fariseos, creyendo que ellos tenían la verdad, hacían prosélitos? Como algunas sectas que andan tocando las puertas y tratando de conseguir prosélitos. Muy bien. Los discípulos de los fariseos, les dijo Jesús, son hijos del infierno. Escuche bien, del infierno. Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas,
y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ustedes ya son hijos del infierno, pero los que los traen hacia ustedes y los convencen son doblemente hijos del infierno. ¿Por qué? Porque son hijos de ustedes, entre comillas, y ustedes son hijos del infierno, entonces son doblemente hijos del infierno. Entonces, las religiones son infernales, ¿sí? Proceden del infierno de muerte. Proceden de las partes más bajas. Proceden de lo oculto, de las tinieblas de este mundo, de las tinieblas de Satán, de las tinieblas de los hombres. Todas las religiones no llevan a Dios, llevan a la muerte. La religión entonces resulta diabólica. Juan 8:44. Jesús le está diciendo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. El diablo. Pero si buscamos la ley de Moisés y que buscamos nuestros ritos, sí, pero esa vivencia religiosa y práctica religiosa no te hace conocer a Dios ni ser salvo. Es cuando Dios se te revela en Cristo y te dice, Cristo, por Él puedes ser salvo únicamente, por Cristo, nada más. Solamente Cristo te puede hacer salvo, nada más. No hay otro. Lo voy a leer de nuevo, Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Satanás mata, la religión mata. La religión te lleva a la muerte. Y no ha permanecido en la verdad. Las religiones no andan en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La religión es un camino de muerte porque provee una falsa justicia ante Dios. Te hace creer que estás justo, justificado ante Dios, que mereces ir al cielo, y no es cierto. Te está engañando, te está llevando al infierno, haciéndote creer que eres justo ante Dios. Produce orgullo, jactancia. ¿Se acuerda la historia de aquel religioso fariseo en el templo con otro pecador que estaba allá, que era publicano? Yo no soy pecador como ese publicano. Y empezó a jactarse de lo que él hacía. La religión lleva a la muerte porque produce hipocresía. Jesús les dijo a los fariseos hipócritas, porque eran religiosos. La religión te pide hacer prácticas, pero también te permite pecar. También te permite cierto libertinaje. Compruébalo en ciertas religiones. Compruébenlo. Háblenle a sus familiares con amor. Y díganle, mira, hay religiones que dicen, bueno, puedes ir tal día o puedes sintonizar tal día esto, pero puedes hacer esto y puedes hacer lo otro. Hipócritas. Hipocresía. Todas las creencias contaminan. En una ocasión, las creencias religiosas. Jesús le dijo a sus discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos. Es decir, de las creencias. De las creencias. Jesús condenó al fariseísmo y a los religiosos. En el capítulo 23 de Mateo dice, ¡ay de vosotros! Ahí hay varios ayes. ¡Ay de vosotros, religiosos fariseos! Podría leerlo en casa. Y les dice muchísimas cosas. Ahí está el camino de muerte de la religión. Bueno, entonces, ¿quién salva? Ya lo he dicho, pero hoy lo amplío en este momento. La única persona, la única revelación, el único camino para ser salvo es Jesucristo, nada más. La revelación de Dios llega a su máxima expresión en Jesucristo. Dios Hijo se encarnó. Dios Padre no fue quien se encarnó, ni Dios Espíritu Santo. Es Dios Hijo quien se encarna, quien se despoja a sí mismo y se hace hombre durante su ministerio terrenal. Y por supuesto, Él es Dios y luego retoma otra vez sus atributos divinos. Pero
El punto es que la máxima revelación de Dios es Jesucristo. Entonces, cuando conoces a Cristo, te das cuenta que todas tus creencias eran basura, eran mentira, eran engaño, era hipocresía, era idolatría y todo lo que he explicado. Es la voluntad soberana de Dios de darse a conocer por el Evangelio de Jesucristo y por Cristo mismo. La revelación es la presencia de Dios. La presencia de Dios real se manifestó por sus milagros, maravillas, señales en el Antiguo Testamento. Se manifestó a través de una columna de fuego, una columna de nube también, porque era una forma de columna que los protegía durante el día, pero una columna de fuego. Dios se manifestó, Dios se reveló al pueblo de Israel, Dios se reveló a su creación, a Adán y Eva al principio, se le reveló a través de ángeles, a través de milagros, a través de lo que he dicho. Pero la máxima revelación de Él es Jesucristo, su Hijo, Dios Hijo. Entonces, cuando alguien tiene un encuentro con la revelación, encuentra la salvación. Las religiones no son revelación. Las religiones no tienen revelación. Es el producto humano, directo. Y por lo tanto es un ídolo. O son ídolos las religiones. Solo en ese mismo capítulo 3, solo allí, Juan dice cómo ser salvo por medio de la fe en la revelación, en Dios, en Cristo, en su Evangelio. Es creer en Cristo. Y cuando se cree en Cristo, entonces se derrumba la religión, se desmorona. Todos esos esquemas se caen, esas creencias, dice uno, yo estaba creyendo tremendas mentiras. Los que nos hemos convertido por gracia y misericordia de Dios, lo hemos entendido, lo hemos vivido y por eso no nos apartaremos después de 40 años, su servidor, de ser cristiano. Perdonen que lo haya expresado, disculpen. Y otros tienen muchos más, ¿verdad? 50, 60. Pero nos damos cuenta que la religión que uno creía y practicaba era un camino opuesto al camino verdadero, a la revelación, a Dios, a Cristo mismo. Juan 3, 14, 15. Escuche. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo. Eso ya está dentro del diálogo, dentro del capítulo donde está el diálogo con Nicodemo. Entonces, está hablando Jesús y diciendo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, Cristo, sea levantado, para todo aquel que en Él cree, la revelación perfecta de Dios. Dios, plenamente revelado en Cristo, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Escuche y lea conmigo, ahora que está en la pantalla, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree en Jesucristo, aunque sea religioso, líder, tenga una vivencia, tenga una posición, tenga un conocimiento, pero el que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, o tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, aunque sea religioso, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Solo en el Evangelio de Juan, además de los otros evangelios y todo el Nuevo Testamento, solo en el Evangelio de Juan hay más de 40 expresiones acerca de creer en Jesucristo, de poner nuestra fe en Él, de confiar en Él para ser salvos. No dice, métete a esta religión,
practica esta religión, estos ritos, practica estas creencias. No, es una persona, es la vida eterna que está en Cristo Jesús. Solo ahí hay más de 40 expresiones. Ya no digamos en todo el Nuevo Testamento, estaríamos hablando de 200, 300 expresiones entre la palabra directamente creer o la palabra tener fe, confiar. Esa es la forma. Por eso solo Cristo salva. Pablo, San Pablo dicen algunos, el apóstol Pablo era uno de los religiosos más prominentes de la religión local del fariseísmo. Hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. En cuanto a la ley, irreprensible, dice él, en cuanto a la ley. Fariseo de fariseos, de pura cepa religiosa, según él, de la más importante. Era líder, tenía vivencias religiosas, posición importante dentro de los fariseos, creencias religiosas, sabía mucho de eso. Pero cuando aconteció la revelación de Cristo en su vida, cuando Cristo se le revela, cuando él va a camino a Damasco a perseguir a los cristianos, porque él pensaba que los cristianos estaban equivocados y su religión era la correcta. Y cuando él va a camino a Damasco, de pronto hay una revelación, hay una gran luz, una gloria que se manifiesta, un gran resplandor que lo dejó ciego, cayó a tierra, y oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor se le revela. Y a partir de esa revelación, toda su religión fue abolida, destruida, derribada. Y a raíz de esa revelación, pudo ver espiritualmente que todo lo que él tenía como lo más importante en su conocimiento, su experiencia, su vivencia religiosa, era basura. Era estiércol, así lo traduce la NBI. Porque la palabra griega da para eso. Era desecho, lo que ya no sirve. ¿Esas son las religiones? Eso es lo que exactamente el apóstol Pablo nos demuestra con su propia vida. Dejó de ser un religioso en el momento que la revelación le mostró que el camino era Cristo. Él puso su fe en Él. Y Dios es tan bueno que hasta la fe nos da para que podamos creer. Puso su fe en Él y fue salvo. Tiró a la basura todo lo otro y dijo: esto es basura. Esto no sirve para nada. Estaba engañado. Las religiones son un engaño, son basura. Son basura. No estoy diciendo que no tienen buenas intenciones, no estoy diciendo que no hacen cosas buenas, morales, éticas y ayudan a los... Sí, no estoy diciendo nada de eso. Estoy hablando de la salvación. Y estoy hablando de lo que al final es la religión, de acuerdo a las Escrituras. Y lo que es la revelación que salva. La revelación entonces en Pablo le hizo ver su triste realidad. Era un pecador condenado a la muerte eterna. Pero cuando creyó en Cristo, se dio cuenta que ahora era salvo, perdonado, limpio por la sangre de Jesucristo y había encontrado el camino a la salvación. Mis queridos hermanos y hermanas, espero que hayan recibido esta enseñanza para que con amor, con compasión, puedan compartirla con sus seres queridos, amigos, familiares, como decía, vecinos, compañeros de trabajo, que la religión es camino de muerte y solo Cristo es la única puerta para entrar al cielo. Solo la revelación de Dios al mundo, Cristo, su palabra escrita, su evangelio, nos llevan a la vida eterna. Y cuando hablo de la palabra escrita, da testimonio de Cristo. Y cuando hablo del evangelio, nos lleva a Cristo, porque en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 1 dice: esto es el evangelio, lo que asimismo recibí es lo que les enseño, que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura.
fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio, el resumen del Evangelio. Que Dios les bendiga. Que esta palabra fortalezca sus vidas y les dé la certeza que estamos en el camino correcto por su pura gracia y por su pura misericordia. Y que nos pueda ayudar para ayudar a otros a que abandonen la religión y reciban a Cristo, la máxima revelación de Dios, que es la salvación. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias por haberte revelado a nosotros. No teníamos ningún mérito. Pablo no tenía ningún mérito, pero tú te la revelaste y lo salvaste. Gracias por habernos salvado a nosotros, hombres pecadores. Y cuando nos vimos ante tu revelación, nos vimos como Isaías se vio ante la revelación de tu gloria. Se vio como un hombre de labios inmundos, aunque era un hombre que procuraba ser bueno. Nosotros vimos nuestros pecados y nuestra maldad y pedimos perdón y nos arrepentimos y ahora procuramos vivir una vida agradable a Dios. No que hayamos alcanzado la perfección, pero vamos en ese camino, buscando. Si alguno quiere ser salvo, ahora que la palabra de Dios le revela el camino de salvación y le revela que la religión es camino de muerte, diga conmigo esta oración: creo en ti, Jesucristo. Te recibo en mi vida, hazme hijo de Dios, me arrepiento de mis pecados. Te confieso con mi boca como mi Señor y creo en mi corazón que resucitaste entre los muertos. Gracias, Jesús, por revelarte a mí en la predicación, en tu palabra, en el Evangelio. Amén. Oro por todos mis hermanos y mis hermanas que están pasando por pruebas, tribulación, enfermedades, escasez, falta de armonía en su hogar, en su familia, desobediencia en sus hijos. Aún los cristianos pasamos cualquier tipo de pruebas. Pido al Señor que los sostenga, los preserve, los sostenga, los ayude, los bendiga, los ayude a todos y que podamos perseverar en la carrera con paciencia y con fe hasta terminar nuestra carrera y llegar a la meta que Dios nos ha trazado. Que Dios bendiga a los miembros de la Iglesia de Jesucristo, la familia de Dios. Salud de parte de todos los pastores, de los pastores generales. Benditos sean. Ya el otro mes, Dios mediante, estaremos reuniéndonos presencialmente, si el Señor lo quiere. Humanamente se están haciendo todos los preparativos, pero Dios es el que tiene la última palabra y confiamos que también esta pandemia está en las manos del Señor. Gracias de todo corazón, que Dios les bendiga y Dios lo permite hasta la próxima semana. Un abrazo en Cristo Jesús. Amén. Iglesia de Jesucristo, la familia de Dios. Celebramos 31 aniversario para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.